Hola, muy buenas tardes muchachos o muy buenos días, dependiendo nuevamente del momento en que ustedes vean el video de nuestra clase. Ok, el día de hoy vamos a trabajar con una segunda teoría ética. Recordemos, las teorías éticas en última instancia buscan precisamente proponer una especie de principio o conjunto moral que nos permita a los seres humanos de alguna manera actuar en el mundo. Una de las particularidades del ser humano, y esto es muy importante que también lo tengan en cuenta en sus apuntes, muchachos, porque es parte de alguna manera de toda la reflexión que hemos o que se ha estado buscando hacer en esta clase. Parte del principio, más que nada, que el ser humano, más bien, nuevamente, eh, parte de la idea, una disculpa, es que el ser humano, de alguna manera, como ya lo vimos con el hedonismo, es que el ser humano es libre, parece ser que es libre, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de reflexionar sobre las cosas. Es decir, imaginemos que ahorita estamos en nuestra clase, imagínense que yo les pidiera, por ejemplo, que fueran, se levantaran, agarraran su cuaderno, lo rompieran y lo tiraran en el bote de basura. Posiblemente alguno de ustedes lo haría. Algunos otros a lo mejor les extrañaría lo que yo les estoy pidiendo y entonces no lo harían, me desobedecerían. ¿Correcto? Aparentemente. Ahora, cualquiera de las dos circunstancias que ustedes hagan, en última instancia, vamos a apelar, es decir, vamos a considerar de una manera que cada uno de ustedes tiene una capacidad propia de razonar y de reflexionar sobre lo que yo estoy pidiendo. Y entonces eso los llevaría a actuar de una determinada manera y decir lo que el profesor nos está indicando está incorrecto. ¿Correcto? Va. Entonces, claro, está clara esa parte. Entonces, esto significa que el ser humano tiene esta capacidad de reflexionar. ¿Correcto? ¿Por qué inicio esta introducción así? Bueno, muy sencillo, porque precisamente la teoría que nosotros vamos a trabajar el día de hoy se llama formalismo y está fundamentada precisamente en esa sencilla característica del ser humano, esa sencilla pero gigantesca característica del ser humano. Tiene capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar y por ende de alguna manera de elegir lo que considera correcto o incorrecto. Esa es la razón, muchachos, precisamente por lo que nace la ética. La ética precisamente nace como con una finalidad de otorgarnos precisamente ese camino seguro y correcto por el cual caminar, actuar. Cada uno de nuestros días, cada uno de nuestros momentos, elegimos precisamente un acto. Levantarnos a tal hora, hacer tal trabajo, no entregar tal trabajo, asistir a tal lado, todos esos actos parten de decisiones de nosotros, ¿correcto? Entonces, por eso inicio con esta parte. Entonces, la ética, repito, como ya lo hemos venido viendo, requiere o nos va a dar o nos va a intentar dar una forma de conducirnos en la vida cotidiana. Nuestra teoría, como ya lo mencionamos, pues bueno, se va a llamar formalismo y hace referencia principalmente a un filósofo, en este caso Immanuel Kant. Immanuel Kant va a ser un filósofo alemán que vive aproximadamente entre el siglo XVIII. De hecho, si el programa no nos falla, o más bien, si nuestra materia de ética 1 la continuamos de acuerdo al programa, bueno, ustedes debieron de haberla visto en su materia de ética 1. Immanuel Kant va a ser uno de los filósofos que va a intentar precisamente proponer un principio, es decir, una regla general que nos permita saber cómo conducirnos. Esto lo van a encontrar precisamente en un texto que se llama Crítica de la razón práctica, ¿correcto? Y un texto anterior que se llama Metafísica de las costumbres. De tarea, vamos comenzando, muchachos. Nuestra primera tarea de hoy va a ser precisamente investigar un poco sobre estos dos textos, es decir, buscar un poquito más de información referente a ellos. Repito, metafísica de las costumbres y crítica de la razón práctica, ¿correcto? Va. Y se caracterizó por llevar una vida metódica dedicada a la enseñanza y a la investigación académica. Al igual que sus predecesores, es decir, los que ya hemos visto, bueno, uno de los que ya hemos visto, no significa que sea el único, sino que hay muchos más, dice, inicia sus reflexiones éticas buscando precisamente un principio para alcanzar el bien, es decir, lo correcto. Pero llegó a concluir que el principio ético para el actuar no debe tomar en cuenta las consecuencias de los actos, es decir, que
Kant va a proponer que no nos importa tanto cuáles son las consecuencias, si el acto obtiene consecuencias negativas o consecuencias positivas, sino que siempre se tiene que respetar precisamente el deber. Dice, sino la intención con la que se realiza la acción. En nuestro caso, pues respetar el deber, lo que debe ser. Dado que su teoría dice, se ocupa de la forma del acto, bueno, su intención o estructura interna, es decir, y no de la materia o de su consecuencia, su doctrina se conoce como formalismo, es decir, le interesa solo. Es como si yo, por ejemplo, tuviéramos la proposición 2 más 2 son 4. A nosotros nos gusta esa parte, ¿no? Yo puedo aplicar ese conocimiento a contar 2 manzanas más 2 manzanas se hacen 4. Pero ¿qué pasa si yo pregunto, por ejemplo, o yo propongo el decir, 2 cuerpos o 2 personas muertas o 2 asesinatos más 2 asesinatos llevan 4? El contenido, es decir, lo que se está contando en este caso, es bastante preocupante. Sin embargo, la forma original, 2 más 2 es 4, es la que nos debe de importar. Es algo así más o menos lo que tendría Kant en propósito, ¿va? Más que nada pongo el ejemplo para que no suene, más bien para que comprendamos un poco más la idea de lo que propone Kant. Seguimos. Dice Kant parte de que el mayor bien es la buena voluntad, pues esta no tiene restricciones, es decir, es buena sin importar los factores externos. Toda acción moral debe tener a la buena voluntad como principio, es decir, el ser humano ha de decidir conscientemente que quiere cumplir con su deber. Así, el fundamento de la moralidad es la decisión de cumplir con el deber solo por el deber mismo. Hay un ejemplo, muchachos, que yo pongo siempre en mis clases presenciales cuando estamos precisamente allí. Y más en algunas ocasiones que me ha llegado a pasar, por ejemplo, que en nuestra mitad de la clase llega un alumno o alguno de ustedes o algún compañero llega tarde. Supongamos que esta persona llegó tarde porque el camión en el que venía tuvo un accidente, desafortunadamente. Ok, nuestro reglamento, que de hecho está por ahí cerca de la mesa del profesor, bueno, dice que el maestro debe de bajar puntos a todos aquellos que llegan tarde. La regla dice así, el deber dice, tú debes de bajar puntos, bueno, lo manejaba de otra manera, pero es básicamente la regla, ¿no? Se pueden bajar puntos precisamente por llegar tarde. Si partimos de la visión de Kant, en realidad a mí no me interesaría como profesor que el alumno haya llegado tarde por un accidente, es decir, por algo que no estaba en sus manos de tener. El deber mismo es simple y sencillamente respetar la regla. Pero entonces nos olvidamos del punto precisamente de la humanidad, es decir, el pensar en que el alumno pudo tener algún conflicto que no responde, es decir, que no es su culpa básicamente. Sí, pero la ética kantiana diría, no, tienes que respetar la regla tal cual como debe ser. ¿Va? Ese va a ser uno de los pequeños efectos de esta teoría, uno de los pequeños inconvenientes para nuestra propuesta. Funciona porque Kant, por ejemplo, va a decir en su momento que el ser humano es capaz de reflexionar y darse cuenta de que esto debe de ser así, es decir, de que yo debo respetar la regla independientemente de lo que haya pasado con ese alumno. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad racional, es decir, la capacidad de reflexionar y pensar. Entonces, eso me va a llevar a concluir de manera lógica y de manera directa que si yo no respeto la regla, todo nuestro sistema social se viene abajo. Es decir, ¿qué pasa si todos llegan tarde? Pues imagínate, ¿no? O sea, todo el desorden que va a pasar, ¿no? Entonces, la razón misma me va a llevar a concluir que eso es correcto. Por lo tanto, entonces tengo que seguirla. ¿Correcto? Entonces tiene sus lados buenos, pero también su lado malo. Tiene su lado bueno porque apela a la razón humana, a la capacidad de reflexionar, pero no en el sentido de que no toma en cuenta los contenidos particulares. Una ambulancia, por ejemplo, se salta el alto o la luz roja porque precisamente se considera que la vida humana es mucho más importante que la misma regla del semáforo. ¿Sí? Entonces, todos esos casos que acabo de explicar, pero principalmente el caso de la ambulancia, pues iría en contra de la ética kantiana, ¿va? Entonces, ese es el punto. Seguimos. Dice Kant, ya habíamos dicho por el deber mismo. Ahora, aquí lo interesante es que Kant va a proponer, y todo esto que que estoy mencionando, muchachos, es importante que lo rescaten porque voy a revisar en su apunte que venga mencionado. Son elementos fundamentales de la ética kantiana.
Lo que va a decir precisamente es que independientemente de lo que pase con el alumno por haber llegado tarde y que yo no lo tome en cuenta, sino que tome en cuenta solo el respetar la regla, me va a llevar a sentir satisfacción porque estoy respetando la regla. Es decir, el placer por el puro deber. Lo que haya pasado con el alumno, no importa. Simplemente yo debo sentir satisfacción. ¿Por qué? Porque sencillamente cumplí con mi deber. Eso es problemático, ya lo hemos mencionado. Es decir, estaría hasta cierto punto erróneo. Es decir, la misma razón de la que Kant habla nos diría que eso está incorrecto, que yo tendría que realmente contar lo que está pasando con el alumno. Pero Kant, bueno, propondría otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahora sí, seguimos entonces. La idea básicamente de esta teoría, muchachos, es pues esto que ya hemos estado explicando. Ahora, voy a dejar una segunda tarea. Vamos a investigar un poquito sobre el caso de Eichmann. Ahorita, perdón, vamos cancelando esta tarea, la de Eichmann, no. Mejor, ¿saben qué? Una segunda tarea va a ser precisamente en que me brinden su opinión referente a esta ética. ¿Cómo consideran que está esta ética? Es decir, ¿es correcta? ¿A ustedes los convence? Independientemente de todo lo que yo acabo de mencionar que tiene en contra y también con los argumentos que acabo de dar a favor de la misma, yo lo que les voy a pedir precisamente es su propia opinión. Es decir, me van a responder si consideran que esta ética sería correcta o no sería correcta. ¿Qué comparación encontrarían con respecto entre esta y la que estuvimos viendo del hedonismo? ¿Va? Hay que entregar entonces su apunte de la tarea, es decir, el apunte de la teoría ética que estamos trabajando, más su propia opinión referente a esta ética, a esta teoría kantiana. Y por último, la comparación con el hedonismo. Es decir, si les parece adecuada aquella, si les parece adecuada esta, ¿va? Si tienen alguna duda, pues me la hacen llegar precisamente por el WhatsApp en nuestro horario determinado, que ya saben. Muchachos, ¿va? Cualquier duda, recuerden también, pues me lo pueden hacer llegar por ahí, perdón, una disculpa. Ok, por esta ocasión hemos terminado, ¿va? Que tengan buena tarde, muchachos.